claro, pues ya que digo que soy cantante, pues alcahuetear un poco. Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a descubrir, entre comillas, porque descubrir, porque ya lo conocemos a Cristian Castro, lo conocemos evidentemente, y quien no conozca a Cristian Castro es que vamos, no sé yo qué deciros, no sé yo qué deciros, ¿dónde os meto? Si no conocéis a Cristian Castro, por el amor de Dios. Fue un ídolo brutal, y bueno, fue y es un ídolo brutal, ¿no? Por lo menos fue para mí en mi juventud un ídolo, ¿vale? Me encantaba Cristian Castro, ahora de hecho no es que escuche mucho de él, la verdad, pero tengo CDs de Cristian Castro, por el amor de Dios, y es que es perfecto en agudos, perfecto en agudos. Cristian Castro y Solo, Festival de Viña, el 2002. Me lo habéis pedido muchísimo esta canción, Mira que sois, Pero mucho, mucho, mucho. No sabéis cuánto, no sabéis cuánto. Pero creo que he tardado mucho en reaccionar a esta canción. Pero bueno, más tarde si el cantante es bueno, ¿verdad? Pues aquí lo tenemos y ya está. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, tenéis que suscribiros al canal, ¿no? Si no, claro, tenéis que suscribiros al canal porque si no, pues no puedo seguir con estas cosas y con mi humor y con mis y con mis caras y con todo, ¿no? La verdad es que me encanta mucho reírme y soy así. Y quien me conozca un poco, pues ya sabe cómo soy. Tenéis aquí abajito, aquí, el botón de suscribirme, ¿vale? Pone suscribirme, le dais, ¿vale? Y al ladico pone una campanica, en esa campanica ponéis todas, porque si no, no os notificará de todas las cosas, ¿de acuerdo? Así que aquí lo que se trata es de que os notifique todo. Y el botón unirme, podéis uniros al canal si podéis, si queréis, si tenéis ganas y si os apetece. Y así colaborar con el canal. Y si no, tenéis aquí abajito, tenéis PayPal, que ahí también os podéis colaborar con el canal. No hay mínimo, ni máximo, ni nada de nada. Podéis hacerlo como queráis, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Cristian Castro. Solo, en el Festival de Viña. Tengo ganas de escucharlo también, ¿eh? Hace mucho que no escucho a Cristian Castro. Vamos. ¡Ostras! Mirar qué jovencito estaba ahí, ¿eh? Estaba muy, muy, muy jovencito. Claro, en el 2002 estaba muy jovencito, estaba muy jovencito. Pero no me esperaba para nada ese comienzo de violines y luego con esa guitarra. O sea, no me lo esperaba, para nada. Canta con una voz de pecho, ¿vale? Una voz de pecho entera, ¿de acuerdo? Una voz grave. Y claro, Cristian Castro también está lleno de vibratos. Yo no sé, hijo mío, ¿qué tenéis con los vibratos? ¿Cómo os mola los vibratos? Este otro igual. Yo no puedo llegar a entender cómo sube ni baja de esas maneras. Es como una montaña rusa. O sea, es que es alucinante. A ver, te pones a pensar, porque claro que has escuchado a Cristian Castro muchas veces, evidentemente, sabes que lo has escuchado. Pero te pones a ver lo que hace, porque claro, tú los escuchas en casa haciendo la comida, tal, no sé qué, pero te pones a escuchar exactamente lo que hace y ojo, cuidado, Ojo, cuidado. Es que, es que melismas, vibratos, está todo, está todo. Y en una misma garganta está todo. Evidentemente aquí en el 2002 tendrá los agudos de la ostra,
de la leche, ¿no? Con los que él era joven. Ahora no llega a esos agudos, no llega. Pero estudiando, seguro. Ha abusado mucho de los agudos cuando él era más joven. Por eso ahora le ha pasado eso, ¿no? Un poquito. Y dicho por él, cuidado, yo no me invento nada. Dicho por él, ha perdido agudos, ha perdido en agudos, pero los puede recuperar perfectamente en cualquier momento, estudiando otra vez y cogiendo los mismos buenos hábitos que anteriormente. También tiene mucho aire este secreto por dentro y más y más, por dentro y más y más. Es que, es que es alucinante porque allí un poquito ha pasado de todo. En ese cachito chiquinino ha pasado de todo. ¿Y tenía que haber parado antes? Sí. ¿Y tenía que haber explicado qué es lo que ha hecho? Sí. Me siento Es que eso es imposible de hacer. O sea, un cantante normal al uso, eso no lo puede hacer. Me siento sol. Es imposible, imposible. Ah, por cierto, tengo un cover en el canal de la canción Volver a amar. Especie de cover, diría yo, vale, especie de cover, vamos a dejarlo así. Os lo dejaré aquí abajo también en la caja de descripción que pone los mejores covers en español. Pues ahí en esa lista lo tenéis, ¿de acuerdo? Y bueno, evidentemente me deja a la suela, o sea, en la suela del barrillo, o sea, me deja en el barrillo, en el suelo, me deja directamente, porque no me pretendo ni muchísimo menos parecer a Cristian Castro, pero lo he intentado. ¿Os habéis fijado mucho que también se ayuda mucho a la hora de cantar? No queda nada, estirando el cuello, no queda nada de este amor, no queda nada de este amor. No es malo eso tampoco hacerlo. Lo que pasa que sí que es verdad que aconsejan mucho cuando yo iba a mi profesora de canto, ¿verdad? Que sobre todo no retiréis la mandíbula a la hora de cantar. No queda nada de este amor. No sé por qué, no sé por qué. Siempre me decía mi profesora, no hagas no sé por qué. Na, na, na". Se me hace más cómodo hacerlo a mí así y a él parece que también. Es que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita eso, por favor! O sea, además ha estado súper sincronizado con el bombo. O sea, ¿os habéis dado cuenta? Sala, sala. Eso es muy complicado. Evidentemente, todos los instrumentos están en directo, su voz está en directo, y eso sí que puede cuadrar, ¿vale? Por eso os digo siempre que me gusta mucho ver los cantantes en directo. Ahí es cuando se demuestra la valía de cada cantante y tanto evidentemente la valía de lo que viene siendo la orquesta que tiene detrás con él y él con la orquesta, ¿sabéis? O sea, es todo un conjunto en general lo que hay encima del escenario. No es el cantante por un lado y la orquesta por otro, la orquesta sinfónica o el cuarteto de ritmo o tal. No, no, es que es todo un conjunto y el conjunto entero hace esto, ¿no? Que es precioso. Cuidado. ¡Oh! Perdonarme porque la parte instrumental estará cortada, porque seguramente me lo bloqueé en el vídeo. No he parado donde tenía que parar porque me he quedado anonadada.
a mí me recuerda muchísimo también este hombre, por el amor de Dios. Me recuerda, cuidado, me recuerda mucho a Jorge Rojas, ¿no? Pero no por el timbre de voz, ni mucho menos. Me recuerda a las dinámicas con las que juega, porque Jorge Rojas es lo mismo, es como una montaña rusa. O sea, lo que son las cosas que él hace con la voz, o sea, lo que es el manejo de la voz, es una montaña rusa. Pues Cristian es lo mismo, o sea, Cristian es montaña rusa también, totalmente. O sea, puede subir a un agudo, puede subir a una voz de cabeza brutal, pero luego te puede bajar a una voz de pecho que te quedas aluciflipando. O sea, te quedas aluciflipando. Pues es una montaña rusa. Me recuerda a Jorge Rojas en ese sentido, ¿no? Siento mi presencia, fuiste tú mi salvación, Ah, mi locura y mi obsesión. ¿cómo puede ser eso tan bonito? O sea, es que ya os digo que eso un cantante al uso no lo sabe hacer. No lo sabe hacer. Aquí estaba, yo pienso, Cristian Castro estaba en todo su esplendor, estaba en toda su juventud, que de hecho creo que si no rondara la misma edad que tiene ahora Luciano, aquí ni bien ni mal. Ni bien ni mal, más o menos, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo digo más que nada Luciano y Abel, que se llevan poquito, ¿de acuerdo? Pero cómo pudo brillar tanto, ¿no? Cristian, o sea, es que brilló totalmente. Y hoy el brillo de tu Dios es mi condena. Me siento Ostras, me siento so, me siento solo. Aquí el que no lo intenta no gana. Es brutal, es que es brutal, es una cosa que es sobrehumano, es sobrehumano eso. Es que esos melismas en medio es que son brutales. ¿Habéis visto cómo se le hincha la vena? Uf, es que es brutal, o sea, es brutal. O sea, lo que ya simplemente ya él transmite a la hora de cantar también es que es todo el conjunto, lo que os digo, no es simplemente el cantante por un lado. ¿Quién me carga el micrófono? No es el cantante por un lado y la orquesta sinfónica o el cuarteto de ritmo o la orquesta por el otro o los músicos por otro. No, es que es todo en general. ¿Vale? Es todo en general y te metes ahí en un papel que es interpretar también, es interpretar. O sea, muchas veces me habéis preguntado, ¿qué diferencia hay entre cantar e interpretar? Realmente, chicos, no hay diferencia ninguna, porque cuando tú empiezas a cantar es cuando empiezas a interpretar, porque si no interpretas esto concretamente no te sale. Esto no te sale. ¿Habéis visto cómo se ayuda también mucho a la hora de me siento Bueno, eso, el melisma ese del medio lo vamos a omitir, ¿de acuerdo? Lo vamos a omitir. Pero me siento solo. Se ayuda muchísimo con el cuerpo. Es que es muy importante también la expresión. Es muy importante la expresión. La expresión de dónde viene de interpretar. ¿Y de dónde viene de interpretar? De cantar. ¿Y de dónde viene el cantar? El que haga esto. El que haga esto. Esto es brutal. ¿Habéis notado ahí en ese agudo que lo ha hecho de garganta un poco? Por eso os digo que ha abusado y ha tenido unas cosas, unas manías, entre comillas, a la hora de cantar Cristian, que
no las ha hecho bien. No digo que no haga bien los agudos, claro que los hace bien y los hace estupendos, pero muchas veces se ha ido de esos agudos, se ha ido a voz, o sea, es que los ha hecho con la garganta esos agudos se hacen de cabeza, por el amor de Dios, ¿vale? No se hacen de garganta. Y he escuchado por ahí que ha hecho algún agudo que se le ha bajado a garganta. Y eso es malísimo, malísimo. El agudo es siempre de... ¡ah! De cabeza, de... ¡ah! No puede ser un agudo es que no puede ser un agudo de garganta. Es imposible eso, o sea, es imposible. ¿Qué pasa con eso? Que si abusas, te quedas sin agudos. O si te quedas sin la mayoría de agudos o sin los agudos que tenías anteriormente, ¿vale? ¿Esto le volverá a salir otra vez en su momento? O sea, ahora mismo le saldría a Cristian Castro estos agudos otra vez. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. No lo sé porque hace mucho que no lo escucho. Pero que son brutales los agudos que hacía. Vamos. Eso es impepinable. O sea, impepinable me decís, ¿qué es impepinable? Eso es así. Eso es cierto. Eso es sí o sí, ¿vale? Eso es así. Los agudos que hace aquí, vamos, brutales. ¿Que los puede hacer ahora? No lo sé. No lo sé, no he escuchado ahora, últimamente no he escuchado a Cristian Castro. Quitando una reacción que tengo en el canal de Bronco con Cristian Castro, a estos agudos no llega. En esa canción por lo menos. En esa canción por lo menos, ¿vale? No exigía esa canción estos agudos, esta clase de agudos. Pero ya os digo, hace mucho que no lo escucho. Ahí ha hecho algo. O sea, es que no puedes hacer un agudo de garganta. No, o sea, es que es imposible. Te quedas a medias con todo. Te quedas a medias con todo. O sea, esos agudos son perfectos, están colocados perfectos, pero llega un momento que él los baja a voz mixta, ¿vale? A voz mixta. Y eso no está bien hecho, no está bien hecho. Por eso a lo mejor ahora, en el 2021, no sé realmente si llega a esos agudos, no lo sé. Los agudos están perfectos, pero los ha bajado en algún momento a garganta, ¿vale? A voz mixta. Y eso es fatal. Cristian Castro siempre va a ser Cristian Castro, da igual. Aquí en la Luna o en Honolulu va a ser igual siempre Cristian. O sea, Cristian ha tenido unos agudos que eran sobrehumanos. O sea, yo la única persona que he visto ahora mismo, hoy por hoy, hacer los agudos parecidos ha sido Luciano Pereira. Cristian Castro, yo no sé si hoy en día, en el 2021, no sé si seguirá con estos agudos, no sé si seguirá, sino si ha conseguido otra vez sacar esos agudos, no lo sé. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme recomendado este vídeo hasta la saciedad. Perdonarme si he tardado muchísimo, pero es que han habido muchísimas peticiones y muchísimos seguidores que me han propuesto un montón de reacciones y poquito a poco iremos en todas ellas, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Gracias. Tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco.